que es Ayacucho, y luego se dirige a la selva central del Perú, ¿no? La zona de Pasco, de Junín, de Huánuco. Entonces, ¿dónde es la selva central, profe, en el mapa? Nos vamos a ubicar un mapa, y acá tenemos esto, mira. Tenemos el mapa de lo que es hoy día el Perú, y entre Pasco, Junín, Huánuco, esa zona se llama la selva central, el Gran Pajonal, ¿no? Ahí está. En esa zona se inicia la rebelión de Juan Santos Atahualpa, entre esos departamentos, Pasco, Junín, Huánuco, una zona de bosques, una zona de vegetación importante, y una zona donde vivían además los nativos de diferentes familias lingüísticas. Unos eran los Ashaninka, otros eran los Campas, y a esa zona va a llegar Juan Santos Atahualpa, dice, ¿no? Al Gran Pajonal. Pregunta, inocente, ¿ah? Según la lectura, Juan Santos Atahualpa se hacía llamar descendiente de qué inca. Levanta la mano, por favor. Según la lectura, muy bien, María Rodríguez, te escucho, María. De Atahualpa. Muy bien, María, excelente, ¿ah? Punto para ti. Juan Santos Atahualpa se hacía llamar descendiente del Inca Atahualpa y va a adoptar el nombre de Apu Inca, ¿no? Él decía que era el liberador y va a luchar para que estos nativos, que eran hasta ese momento explotados por los europeos, obtengan su libertad. Entonces vamos a seguir un poco con la lectura. Voluntario, por favor, rapidísimo. Voluntario, cualquiera. El gran Terry Quispe. Adelante, Terry, te escuchamos. Rebelión de Juan Santos Atahualpa. Franciscanos y la conversión de almas. El área donde se desarrolló la insurrección de Ayaba desde el siglo XVII bajo el control de la Orden de los Franciscanos. Geográficamente se situaba en lo que se denominaría el Gran Pajonal. Tribus como los Chipivos, Conivos, Anueshas y Campas o Achanincas estaban siendo adoctrinadas por los franciscanos. Convertirlos significaba entonces no solo cristianizarlos, sino también prepararlos para ser empadronados como tributarios y vitayos. Muy bien, ahí nomás, Terry, yo te puse tu punto. Entonces, profesor, acá nos dice algo interesante en el texto. La rebelión de Juan Santos Atahualpa se produce en la zona del Gran Pajonal, donde se encontraba la orden de los franciscanos. ¿Quiénes eran los franciscanos, profesor Luis Aníbal? Era un grupo religioso de origen europeo que había llegado, obviamente, al Perú bajo la colonia y que buscaban evangelizar a los shipibos, conivos, amueyas. Pregunta, ¿qué significa la palabra evangelizar? ¿Qué querían esos franciscanos? Mano levantada. ¿Qué querían? Elizabeth Silva Capa, te escucho. Profesor, ¿ellos querían bautizar a los niños recién nacidos? ¿Querían volverlos qué cosa? Querían volverlos. ¿Religiosos? ¿Querían volverlos de qué religión querían volverlos, pues? A los niños querían volverlos de qué religión, ateos, ¿qué religión les querían poner? ¿De qué religión eran los franciscanos? A ver, te escucho, Lin Alessandro. ¿Querían volverlos cristianos? Muy bien, Coveñas, excelente, ¿no? Ellos querían evangelizarlos volviéndolos cristianos, pues. Entonces, profesor, toda esta población que vivía acá, que eran shipibos, conivos, amueyas, gente que vivía en el Gran Pajonal, no eran cristianos. Tenían su propia idiosincrasia. Pero estos franciscanos pensaban que el cristianismo era la única verdad, la única religión, ¿no? Y que podían evangelizarlos, podían volverlos, y en muchos casos, pues, esto iba contra la libertad de las propias personas, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Bueno, ¿qué más seguimos por acá? Entonces, profesor, en esa escena aparece Juan Santos Atahualpa, ¿no? Para defender un poco. Además, los europeos que habían llegado a la selva peruana, porque esa es una zona de selva, no solamente llegaban con el objetivo de evangelizar, de cristianizar a la gente, sino también habían llevado de manera indirecta ¿qué cosa? Vamos a ver acá la letra B, colonización y epidemias, para lo cual pido un voluntario. Cualquiera, por favor, rapidísimo. Liliana Juan de Berríos. Adelante, Liliana, te escuchamos. Colonización y epidemias.
La colonización de la selva causó entre las etnias evangelizadas una actitud de rechazo frente a los misioneros franciscanos. Entre 1709 y 1737 se sucedieron epidemias como la viruela y el sarampión, que ocasionaron la muerte de numerosos pobladores. Era inevitable que Amoesas y Campas establecieran una correlación entre los misioneros y las enfermedades, resistiendo la presencia de los clérigos en su territorio. No obstante, esto debe combinarse en la resistencia de los nativos del trabajo obligado encasillado en centros productivos coloniales, sistema laboral que todavía no había sido ni aceptado ni asimilado por los nativos de la selva. Muy bien, muchas gracias, señorita Liliana Berríos. Entonces, la colonización de la selva causó que las etnias, dice, tuvieran rechazo, eso es cierto, y además estos franciscanos, como muchos europeos, van a trasladar a esa zona enfermedades que van a causar muchas muertes, porque estos nativos no conocían ese tipo de enfermedades, su sistema inmunológico no estaba preparado para la viruela y para el sarampión, y la gente empezaba a morir también. Además, profesor, no solamente era un tema de religión, sino también que muchos nativos eran obligados a trabajar en centros pues aislados, y ellos literalmente no querían, ¿no? Su forma de vida era la libertad, ellos se dedicaban a cazar, a recolectar, y sentían que su cultura era invadida por gente europea. Ahora, ¿por qué razón se va a rebelar Juan Santos Atahualpa y los nativos? Bueno, estamos viendo cómo era el trato entre el europeo y el nativo, lo obligaba a bautizarlo, lo obligaba a trabajar, e indirectamente llevó enfermedades que ocasionaron la muerte. Entonces vamos a ver cuáles son los factores de esta rebelión, para lo cual pido otro voluntario. Rapidísimo, por favor. Muy bien, Fabricio F. Espinosa, adelante. Factores de la rebelión. La moderna historiografía coincide en tres factores. 1. La disputa por el control del Cerro de la Sal, ubicado en las inmediaciones de lo que es hoy la Merced, entre los grupos indígenas y los curas franciscanos. 2. La reacción de los indios de la selva central frente a un modelo evangelizador de civilización que no iba de acuerdo a su modo de vida tradicional. Como bien sabemos, los aborígenes de la montaña eran seminómades. Combinaban la caza, la pesca y recolección en el territorio con formas superficiales de agricultura. Sigue. Sigue. Reducciones emprendida por los franciscanos, alteraba de modo significativo su orden de vida y sus formas de explotación de la naturaleza en sus pueblos, el tradicional control de los pisos económicos. 3. Una esperanza mesiánica y milenarista de retorno a tiempos del pasado liderado por un Mesías, un supuesto descendiente de los incas, personificado en Juan Santos Atahualpa. Lo cierto es que a partir de 1742 y 1743, la rebelión tomó proporciones. Salieron de Tarma. En 1745, el virrey conde de Superunda envió varias tropas de soldados. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, profesor, su compañero Fabricio nos ha leído los factores de la rebelión. ¿Por qué razón se enfrentarían a los nativos, profesor? ¿O por qué razón los nativos buscarían su libertad? Bueno, número 1, dice el Cerro de la Sal, ¿no? En la zona de la Merced habían grupos indígenas que eran obligados a trabajar en este cerro extrayendo sal.
y eran obligados por los europeos en su mayoría. Número 2, la evangelización chocaba contra la cultura del nativo, ellos no entendían de qué se trataba esta religión y muchas veces pues eran privados de su libertad y los métodos que se utilizaban iban en contra de su propia identidad cultural, una religión europea, una religión que nunca había sido vista por ellos, una lengua también diferente, todo se mezclaba, profesor, y eso iba contra la libertad de los nativos. Buscaba aislarlos en pueblos llamadas reducciones, ¿no? Y de alguna u otra manera, ¿para qué, profe? Para aprovechar su mano de obra en el trabajo y de esa manera, pues, poder generar la mayor producción. Entonces, como vemos, la llegada de europeos a la selva central va a generar una situación de, profesor, fin de la libertad, atentar contra la idiosincrasia del nativo, y eso va a hacer que Juan Santos Atahualpa encuentre el apoyo de estos pueblos, ¿no? En esta época, ahí viene la pregunta, levanta la manito. En esta época, ¿quién era el virrey del Perú? Según lo que hemos leído. En esta época, ¿quién gobernaba el Perú? ¿Quién era el virrey que va a enviar tropas para enfrentarse a la rebelión de estos nativos? A ver, por ahí. A ver, Terry Quispe, te escucho. Conde de Superunda. Claro, ese era el virrey de esa época, ¿no? Gobernaba el Perú, la máxima autoridad era el conde de Superunda, quien cuando se entera de que los nativos se están rebelando, enviará tropas hacia la Amazonía, selva central. Muy bien, profe, pero ¿cómo pudo entonces Juan Santos Atahualpa enfrentarse a los españoles? Para eso utilizó la llamada guerra de guerrillas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voluntario, por favor, cualquiera. ¿Qué cosa es la guerra de guerrillas, profesor Luis, que utilizó Juan Santos Atahualpa? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Guerra de guerrillas. Por acá algún voluntario que quiera ganar esos puntos. Hasta el momento tenemos a Quipuscoa, a Silva, a María Rodríguez, a Quispe, a Coveñas, Liliana y Fabricio Efio. Te escucho, Terry Quispe, adelante. Profe, de guerra de guerrillas, ¿no? Sí, por favor. La estrategia militar que siguió Juan Santos Atahualpa fue la de perpetrar ataques opresivos por parte de sus columnas guerrilleras. Demostró ser la adecuada, ya que la selva se prestaba para ese tipo de incursiones y además, al no contar con un ejército debidamente entrenado y acondicionado, sus inesperadas entradas desconcertaban a los españoles. 10 años de choques con el ejército peninsular no pueden ser considerados un total fracaso para la insurrección de Juan Santos Atahualpa. Al principio, probablemente no se le dio la suficiente importancia por tratarse de una área periférica a los intereses del virreinato peruano. La opción utilizada por el ejército español para contrarrestar a Juan Santos fue la de crear fuertes con guarniciones de soldados en el territorio en conflicto. Así se ordenó la construcción de un fuerte en Quimirí, que fue rápidamente destruido. Muy bien, excelente, Terry Quispe. Vamos a ver entonces, profesor, vamos a subrayar algunas de las ideas que ha leído su compañero. Dice, la estrategia que utiliza Juan Santos Atahualpa para enfrentarse a ellos es las guerrillas, ¿no? Profesor, ¿y qué son las guerrillas? Los nativos hacían incursiones y después cuando llegaba el ejército europeo, los nativos desaparecían. ¿En dónde, profe? Se metían a los bosques, pues. Y ahí es un poco difícil encontrarlos, ¿no? Durante casi 10 años estuvieron haciendo eso. Atacaban y luego se escondían. Atacaban y luego se escondían. Entonces el ejército español no podía contrarrestar esa estrategia de guerrillas. Entonces, para eso, los españoles deciden construir una fortaleza, un fuerte llamado Quimirí. Sin embargo, las tropas de Juan Santos, entre 1742, que empezó su rebelión, hacia 1750, destruyó ese fuerte. Entonces, lo único que se sabe es que Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado, o sea, nunca atraparon su cuerpo, nunca él lo van a matar como a Túpac Amaru II, simplemente él desaparece, ¿no? No se sabe cómo, ni por dónde, pero desaparece y se convierte en una leyenda. Y justamente un poco para hablar de él tenemos acá lo siguiente. Vamos a compartir esta parte y tenemos acá. Juan Santos Atahualpa dice, ¿quién era?
Bueno, era un nativo de la selva central, aparentemente, que se hacía llamar a sí mismo descendiente del Inca Atahualpa. ¿Por qué organiza esta rebelión, profesor? Bueno, contra la explotación que los europeos hacían sobre los nativos, obligándolos a extraer la sal del famoso cerro, ¿no? Por la evangelización forzada, además. Los mismos nativos eran obligados a aceptar el cristianismo oyendo contra de su voluntad. Eso también es importante. Rechazo a las reducciones o pueblos de indios. También se generaba eso, ¿no? Él no quería que los nativos estén viviendo prácticamente en pueblos, porque la idiosincrasia del nativo o del hombre de esta parte es vivir, profesor, de la naturaleza, ¿no? Moverse de un lugar a otro. Entonces, contra todo esto, va a organizar la rebelión Juan Santos Atahualpa en 1742. Ahora, como bien han leído, él nunca fue derrotado, ¿ah? Él nunca pudo ser derrotado, él nunca fue atrapado. Entonces, profesor, ¿qué pasó con los franciscanos después de la rebelión? Bueno, la idea era que los franciscanos abandonen la selva central, pero vamos a ver qué sucede, para lo cual pido un voluntario, por favor, rapidísimo, en la letra E, cualquiera que levante la manito. A ver, por ahí. Adelante, Liliana Juan de Berríos. Te escucho, Liliana.